¿Qué pasa, autóctono? Vaya limpio que me están quedando los olivos la avideña. Ya. Han estado bebiendo. Tengo aquí la Catalina. Limpio, limpio están quedando el oliva. Esto tengo que conectarlo bien. Hasta se van para hacer a que hace sombra por las tardes. Están para aquí media la sombra. Estaba asustado. ¡Ije! Se vienen aquí a la sombra, a Zagala. Se suben todas las noches a dormir para arriba del todo, para ir arriba para la sierra. Como tengo aquí piedra, madre mía, para quitar. Cómo canta la chicharra, Cómo canta la chicharra. Yo digo que yo no noto mucho calor. Voy ahora allá arriba a ver una cosa, a la sierra. Voy a la sierra a buscar unas cabras que me faltan, se me caen siempre a dormir en la sierra. Y es que mañana tengo una inspección. Pero es que el viernes tengo otra. Así que fijaros, el viernes de ecológico. Me ponen en la cabeza porque es que dan al viernes, madita mía, te piden ahí más papeles, más historias, que nada. Y siempre son, no sé, le dan 40 vueltas a todo. Así que cada vez que tengo inspecciones, te duele la cabeza. No que te duela, pero como sabes que siempre van a por ti, siempre van a ver si te pueden sancionar, a ver si te pueden eliminar. No es como si fueran a ser justos y tal. Van siempre, por lo menos a mí, siempre a ver si me pueden buscar las vueltas, a ver si te pueden cualquier cosa sancionarte, o eliminarte, o denunciarte, o lo que sea. Y eso es así. Así se está quedando todo el campo sin ganado y sin nadie quiere, porque es que no puede ser. En vez de ser todo el mundo más comprensivo, aquí es cualquier tontería, lo digo, cualquier tontería que no tengas ahí, que no influye para nada, sancionar, sancionar.
Por eso siempre he dicho que la ley natural yo la llevo bien. Estar con los animales día y noche me da igual. Pero la burocracia, eso no hay quien puede con esos animales. Os lo digo de verdad, con la burocracia no hay quien puede. Eso lo hemos creado nosotros. Esto ha sido una rueda que lo hemos ido, como somos buenas personas, la gente de campo, nos metían esta normativa, la aceptábamos otra y otra y otra. Y al final pues hemos llegado a una situación que ya, casi que con el DNI tienes que ir con el ADN para todo. Y así, cuando hay tanto control, al final se destruye todo. Yo me he dado cuenta que ahora mismo con esto de la nueva normalidad que tenemos, que nos tienen a todos a baqueta. Ayer fui a buscar, que era el cumpleaños de la muchacha, hielo. Os lo juro, la semana pasada fui y lo compré en la gasolina a 2 euros. Pues ayer a 3 euros me lo clavaron. Así que en 2 días subiendo todo. Y es que no hay porque no dejan trabajar a la gente. Y esas empresas se están dando cuenta, todas las grandes empresas, que con menos trabajadores y produciendo menos ganan más porque lo venden 20 veces más caro. Es así, esto lo están haciendo en normalidad para hacer a los ricos más ricos todavía. Y eso es así, no ve las eléctricas lo que están ganando, pobrecitos. Tienen los pantanos secos de tanto producir electricidad y nos cuentan que es por culpa de las vacas. El cambio climático resulta que es por lo que lleva durante siglos y siglos funcionando el planeta, desde que se creó la Tierra. Ahora dicen ellos que somos los que contaminamos. Quieren y proponen no comer carne. Proponen unos cambios de hábito que, vamos, que lo proponen, no, que lo van a meter a adrede. Aquí se han puesto ya así. Y resulta que todo esto, tanto vegetarianos, si ellos están todo el día en el médico, cuando no están en el médico están todo el día tomando pastillas. A ver qué pastillas tomo yo, tomamos para aquí la gente de campo. Prohibieron lo de fumar. Yo nunca he sido fumador, pero yo he visto gente fumando con 80 años, cientos y miles de personas. Dice, no, es que es por la sanidad, por la salud. La salud hoy en día está más enfermo. Este país está la gente más enferma que hace 50 años. Pero así de claro, mucho más. Pero bueno, contra más enfermos, más ganan las farmacéuticas, que son las que están promoviendo todo esto. Como hacer la carne ya en laboratorio. Y así es una lucha de mentalidades que hay ahí metidas, que unos proponen una cosa, otros, yo por lo menos propongo, yo siempre he defendido lo tradicional y lo ancestral, la raza autóctona, el pastoreo tradicional, lo de toda la vida. Y toda la gente siempre era por mí, por eso. Porque en todo súper moderno, todo súper maquinaria, que también hay que tenerlo, claro que sí, pero sin apartarse de esto. ¿Qué pasa? Como hemos industrializado tanto la ganadería, ahora dicen que la ganadería contamina, claro. Macrocebaderos, que va toda a base de energía, pues claro, contamina. A ver qué contaminan estas avileñas o las berrendas mías o las cabras. Si están para aquí limpiando y comiendo lo que da la tierra. Pero esto a ellos no les interesa porque no moverían cantidades de dinero. En vez de centrarse en otras cosas y la alimentación que fuera sagrada, y alimentación, un país como pierda la soberanía alimentaria está perdido, España la está perdiendo. Se piensa que comprarlo todo fuera está solucionado, pues ya les dirán lo que valen los productos de fuera, os lo digo de verdad, ya se lo dirán. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy es martes, mañana tengo una inspección, el viernes otra. Y ya que me ha llamado por teléfono y de Mérida, ya he visto yo que si ya iba por mí. Pero bueno, que diga lo que quiera y que hagan lo que quiera. Si lo van a hacer igual. Están a eliminar ganaderías al barrer. No le interesa, yo no sé por qué. Las novillas. Pues se están poniendo gordas las tías estas mozas.
Ya os digo, estos animales son de sierra, se suben todas las noches a dormir arriba del todo, Está como se crían aquí en la sierra, andan como las cabras. Y ahora que ya el castaño como levanta la cabeza a comer hoja de castaño. Se están poniendo gordas, ¿sí? Ya que ya se han adaptado aquí bien. Ya esa se come las hojas de los olivos. Eso es bueno. Tienen que aprender que hay mucho olivar abandonado. Ahora que allí a las ramas del castaño como le pega. Ganado fino es el que me gusta a mí, que se busca bien. Este comiendo olivo, aquella castaño. Mira qué fina es. Sí, podemos traer para acá las berrendas ya y subirlas para arriba. Cómo canta la chicharra. Qué buenas vacas se van a hacer. Hay que plantar un olivo los antiguos, ¿eh? Lo aprovechaban todo. ¿No? Las paredes que hacían, otro bancal, todo bancales. No, pero esta finca echa buena hierba. A ver si mañana me da tiempo después de la inspección ya poner alambres para abajo. Pero lo suyo era hablar con este hombre que está aquí abandonado con los familiares, porque eso de pea también es mío. Ya tiraba los alambres por el resto. Que seguro que me lo vende, si no, a ver, me da igual, ahí le queda. Qué bonita. Bueno, os dejo, Dagales. Ya os contaré mañana qué ha pasado con la inspección. Con una. Y el viernes con la otra. El viernes va a ser peor. Pero bueno, lo que tenga que ser, será.